dice práctica de SPS, SPS práctica, así. Pero 20 minutos se fija. El tema que vamos a comenzar es sobre estadística descriptiva y el análisis univariable. Bien. Primero hay que saber qué cosa es la estadística descriptiva para aquellos que no han llevado estadística todavía y como que son un poquito perdidos. La estadística descriptiva es aquella que me ayuda a escribir las características de una población o una muestra y me ayuda para resumir y presentar datos. O sea, no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, sus edades, 18, 19, 20, 21, 22. No es lo mismo que diga, ella tiene 22, a que diga, el 10% de los alumnos que están presentes tienen 20 años. O que el 50% de los alumnos tienen 18 años. ¿No? O sea, doy más información agrupando datos que datos individuales. ¿Verdad? Ya. Por eso es que nos ayuda la estadística descriptiva, para poder yo describir, como dice, cualidades de una población o de una muestra, ¿no? Y la estadística diferencial o inductiva es aquella que estudia los datos obtenidos en una muestra para extraer conclusiones acerca de la población. Y solamente se usa con muestras probabilísticas. Entonces, es parte de la pregunta, ¿verdad? Para yo poder hacer estadística inferencial, yo tengo que haber hecho un muestreo. Y ese muestreo no puede ser cualquiera, tiene que ser un muestreo probabilístico. ¿Ya? Sí. Conceptos básicos. Población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de elementos de los que se van a estudiar. Por ejemplo, tenemos la población de alumnos de la Universidad de San Martín. Y dentro de la población de alumnos de San Martín tenemos un subgrupo, que también puede ser como una subpoblación, de alumnos solamente de la Facultad de Medicina. Y te podemos así ir dividiendo en subgrupos a los de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto, de quinto, de sexto. ¿Ya? ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Dentro de la población general, que es todos los alumnos, por ejemplo, ustedes serían una muestra, ¿no? Están mezclados alumnos de primero, segundo y tercero, que es un grupo representativo de toda la Facultad de Medicina, ¿no? Ya. ¿Qué es una variable? ¿Ya? La variable es un dato. ¿Ya? Es un dato de qué? De una característica que tiene que ser medible, porque para que el nombre tenga variable tiene que tener por lo menos dos posibilidades de resultado. O es sí o es no. O es alto o es bajo. O es soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Ya? Tiene que ser una característica que pueda ser medible de un elemento de la población, que puede tomar más de un valor. O sea, no puede ser que, por ejemplo, ¿qué podría ser más valor? Por ejemplo, la palabra verbo, por así decirlo. O sea, verbo, ¿con qué más lo podrías agrupar? O sea, debe ser, la variable tiene que tener la característica de justamente poder tener más de una opción dentro de una población, ¿no? Hombre, mujer, ¿ya? Estudio universitario, preuniversitario, primario y secundario, ¿ya? No, siempre tiene que ser de una variable, o sea, más de una opción para poder tener más variables. Entonces ya, gráficamente esto es, tengo una población y tengo una muestra. Dentro de la población, todo lo que ustedes van a ver y que ya les han explicado, media, mediana, moda, distribución estándar, todo eso, se llaman parámetros. ¿Ya? En la población se llaman parámetros. Y cuando yo estoy hablando de una muestra, ¿ya? ¿Mediante qué yo tengo una muestra? Mediante un muestreo. Y el muestreo puede ser probabilístico, en el cual yo me baso acerca de las probabilidades de que alguien pertenezca a mi muestra. O puede ser no probabilístico. Para que haya estadística inferencial, el muestreo tiene que ser probabilístico. ¿Ya? Y en la muestra, ¿cómo se llaman los parámetros? Se llaman estadísticos o estimadores. ¿Sí? O sea, en la población se llaman parámetros, en la muestra se llaman estadísticos o estimadores. ¿Y para qué me sirven los estadísticos o estimadores? Para yo poder, mediante una muestra, mediante la estadística inferencial,
inferir resultados acerca de la población. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estamos hablando acerca de los alumnos de la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, esa es mi población. Alumnos de la Facultad de Medicina de la San Martín. Mi población grande. Y ustedes serían como que la muestra representativa en edades, ¿no? O sea, tengo desde 18 hasta los 20. Yo no voy a poder encuestar a los 3.000 alumnos que tenga la facultad para yo poder decir, tengo 70% de alumnos que tienen 20 años y 30% de alumnos que tienen menos de 20 años, ¿no? Sería como que mucho desgaste de tiempo, desgaste de materiales, desgaste de recursos en general, ¿no? Entonces, para eso yo selecciono de la población una muestra, que en este caso deberían ser ustedes, los encuesto a ustedes, les tomo los datos y mediante la estadística diferencial yo asumo que al ser ustedes una muestra representativa yo puedo inferir que si aquí hay el 70% mayores de 20 y el 30% menores, eso es lo mismo que pasa en la población. ¿Ya? Pero como yo estoy infiriendo, hay cierto error, ¿verdad? O sea, puede ser que sea cierto como puede que no. Justamente para eso, la muestra tiene que ser probabilística, para que realmente haya inferencia. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Siguiente. Entonces, ya les explicaron los tipos de variable que hay, ¿no? En general tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Las cualitativas se clasifican en dos tipos, nominal y ordinal. Un ejemplo de variable nominal, en la que no hay una categoría. Por ejemplo, hombre-mujer. ¿Ya? O sea, no está primero el ser hombre ni está primero el ser mujer. Los dos están al mismo nivel, ¿verdad? Aunque algunos crean lo contrario, doctor. ¿Ya? Por ejemplo, el estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Ya? Está dentro del mismo rango. No es más el que está divorciado que el que está viudo y el que está soltero, ¿no? Pero son diferentes categorías, ¿verdad? Esa es una escala nominal. En cambio, una escala ordinal es, por ejemplo, el grado de instrucción. Inicial, primaria, secundaria, preuniversitario, técnico, universitario, posgrado. O sea, todo sigue un orden, ¿verdad? Esa es una escala ordinal, cuando hay cierto orden. Entonces, en la nominal solo tenemos discriminación entre uno y otro, pero no hay rangos. En cambio, en la ordinal no solamente hay esa discriminación en que ambos son diferentes, sino que también hay escala de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, las cualitativas pueden ser nominal o ordinal. ¿Y qué hago yo con una variable cualitativa? La puedo presentar como una tasa, como una razón o como una proporción. Por ejemplo, en medicina van a haber un montón de tipos de tasas. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad. ¿Ya? En salud pública, epidemia, lo deben de haber visto, ¿no? Razones. ¿Qué es una razón? Es un cociente entre dos valores. Por ejemplo, una razón es: hay en el mundo 2 mujeres por cada hombre. ¿Soy yo? Es 2 sobre 1. Incidencia. No, la incidencia es más como subir una tasa. ¿Ya? La razón es, por ejemplo, 2 por cada uno. O, por ejemplo, hay 10 chinos por cada peruano. Por así decirlo, ¿no? Esa es una razón. ¿Ya? Y proporción. Proporción es lo que normalmente ustedes conocen como porcentaje. ¿Ya? De un todo, ¿qué parte es? Es una proporción. ¿Ya? Esa es la forma de presentar variables cualitativas. Entonces, si en su trabajo de investigación están viendo proporción de enfermos de tuberculosis, ¿eso cómo lo van a presentar? Como proporciones, porcentajes, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable cuantitativa? Las variables cuantitativas tienen
de intervalo y de razón. Las más usadas, ¿cuál es? La escala de razón. ¿Ya? ¿Cuál es la escala de razón? En la cual el 0 es un valor fijo. Entonces tienes 0. En todas las escalas va a ser lo mismo. Por ejemplo, la presión arterial. El 0 siempre va a ser 0, ¿no? El 0 indica ausencia de valor. Es una escala de razón. ¿Ya? En cambio, la escala de intervalo, el mayor ejemplo de escala de intervalo es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura de 0 no es igual en las diferentes escalas. Porque el 0 en grados centígrados no es igual al 0 en grados Fahrenheit. ¿Verdad? En los intervalos en las variables cuantitativas de intervalo, el 0 no es absoluto, varía dependiendo de la escala. O sea, 0 no quiere decir que realmente no haya una temperatura. 0 es un valor que le han dado a esa escala. ¿Entienden? En cambio, en las variables de razón, el 0 significa ausencia de valor. 0 es no hay, o sea, la medición no vale 0 realmente, ¿no? Entonces, estas variables cuantitativas, ¿cómo se van a medir? Mediante medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Las que ustedes ya han visto. Medida aritmética y mediana. Cuando ustedes usan media aritmética, ¿cuál es la media de dispersión que le corresponde? La desviación estándar. Y cuando ustedes usan medidas de tendencia como mediana, ¿cuál es la variable que le corresponde? La desviación cuartil. ¿Ya? Entonces, cuando presentan datos, las medidas de tendencia central, media aritmética o mediana o promedio, como le quieran decir, ¿ya? Son aquellas que te van a dar sensación de centro, ¿no? Por ejemplo, la media o el promedio te da como que de todos los datos que tengo, yo puedo decir que la mitad está girando alrededor de 20. Entonces puedo tener desde 10 hasta 30, por ejemplo, ¿ya? Dependiendo del tipo de distribución. O sea, pero mi centro es el 20. ¿Ya? Más o menos desviación estándar. La desviación estándar es lo que me da dispersión. Por ejemplo, si mi desviación estándar es más o menos 10, quiere decir que yo tengo 20 menos 10 y tengo 20 más 10. Y entre esos están mis datos. ¿Ya? O sea, lo que me da la desviación de hasta cuánto puede expandirse mis datos es la desviación estándar. Y la mediana me indica... ¿Qué indica la mediana? Que también ya deben haber visto. El punto medio del dato 50. O sea, si yo tengo 100 datos, mi mediana no quiere decir que esa sea la suma de todos entre el número y esa sea la mediana, es la que me da el dato que está en la posición 50, ¿verdad? O sea, si yo tengo 100 datos y el dato 50 es 37, esa es la mediana. Y la desviación cuartil es en lo que ustedes han visto las cajas de bigotes, ya, es lo que me da qué tanto se extienden del cuartil 2, que vendría a ser la mediana, qué tanto se extiende hacia abajo, hacia el límite inferior o hacia el límite superior. Esa es la desviación cuartil. Sí. Sí. Aquí ya tenemos algo más práctico ya para que no se tensen tanto en la teoría de variables y cómo lo pueden ver en un artículo que de repente alguno de ustedes puede publicar acá en un futuro, ¿no? Entonces es una tabla que dice características generales de los médicos que se preparan para postular resultados médicos. Por ejemplo, género. ¿Qué tipo de variable es de las que hemos visto? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Ordinal o nominal? Nominal, masculino o femenino. ¿Ya? ¿Y cómo se agrupaban? Proporciones. Y en este caso, proporciones. Porcentajes. Todos son porcentajes. ¿Ven? Edad. Hay 23 a 30 y mayores de 30. ¿Ya? Si bien la edad es una variable cuantitativa, porque yo digo yo tengo 20, yo tengo 30, yo tengo 50, 40, ¿sí? Diferentes edades,
Las variables las podemos convertir, pero una cualitativa no puede pasar a una superior cuantitativa. En cambio, las cuantitativas sí pueden pasar a una inferior, que es cualitativa. Entonces, las cuantitativas yo las puedo categorizar, y esa categorización se llama como que disminuido de nivel. ¿Ya? Entonces, los datos, cuando tienes muchos datos numéricos y tú quieres expresarlo de esta forma, puedes categorizarlo. De 23 a 30 y mayor a 30. Esto así, soltero, casado, conviviente, otros. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Ordinal o nominal? Nominal. El conviviente no es mayor que el soltero, ni el casado es más que el soltero. O sea, ahí no hay orden. ¿Ah? Luego, universidades procedentes de Lima y del interior del país. La mayoría son cuantitativas, ¿no? Ha postulado anteriormente a apurar el proceso actual. Sí, no. Cuando vean ese tipo de sí, no, aparte de ser ordinales, porque tienen un orden, ya, se llaman dicotómicas, porque solamente aceptan dos posibilidades. Entonces es una forma de presentar datos. Pueden tener un montón de variables y presentarlas en muchos porcentajes. Sí. La medida de desviación estándar. Bueno, este es un ejemplo práctico de cómo, teniendo datos, estos son los pacientes, tienen 10 pacientes. Este es el colesterol HDL, o sea, el colesterol, ¿bueno o malo? Bueno. Bueno, de los cuales han sacado una media y han visto la diferencia de cada valor con su media. Cada valor con su media. Y al final es 0. Y esa diferencia lo elevan al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, los datos negativos se hacen positivos todos. Y sale otro dato. Y si tú aplicas la fórmula, te sale la desviación estándar. Esa es la forma como se calcula la desviación estándar y el por qué se eleva al cuadrado. ¿Entendieron? Porque si yo sumara x menos tu media, siempre me va a dar 0. Porque la media es la suma de todos entre la cantidad de datos. Pero si este resultado yo elevo al cuadrado cada uno, y después saco la raíz cuadrada, y es un dato. Y ese dato es la desviación estándar. Entonces 46 más o menos 16,9. Desviación estándar. ¿Sí? Ya. La curva normal. Para que un dato sea paramétrico, o sea, para que un dato pueda ser una variable cuantitativa, que siga un orden, se crea la curva normal. ¿Y qué es la curva normal? Normalmente los datos tienen que seguir un tipo de distribución. Se dice que los datos van a seguir un tipo de distribución. En este caso, la más usada en la práctica es la distribución normal. ¿Por qué? Porque quiere decir que la mayor cantidad de datos siempre van a ir hacia el centro. ¿Ya? O sea, al centro, ¿por qué? Porque en el centro va a estar la media. El punto cero debe ser la media. De todos los datos cuantitativos, el punto cero debe ser la media. Entonces, todos los datos deben, cuanto más cercano a la media, mayor cantidad de datos. Cuanto más alejado a la media, menor cantidad de datos. ¿Ya? Entonces, en medicina se usa mucho esto, ¿por qué? Porque se habla de la media, dos desviaciones estándar y dos desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda, se encuentra el intervalo de confianza. ¿A qué? Al 95%. Es por eso que siempre se habla de intervalo de confianza al 95%. Es por eso. Porque dos desviaciones estándar hacia la derecha y menos dos desviaciones estándar hacia la izquierda, se produce el intervalo de confianza al 95%. ¿Y ese pequeño espacio qué es? El de aquí y el de aquí. ¿Qué son? No, es el error. Porque si mi intervalo de confianza es al 95%, la probabilidad de que yo cometa un error es lo que queda. Es el error. ¿Ya? Entonces,
se calcula un área y se dice que toda esa área debe valer 1. Entonces, si yo pudiera calcular la probabilidad de que un dato esté ahí dentro, la probabilidad tiene que ser 1. ¿Ya? Dentro de todo esto. ¿Ya? Así. La mediana y la desviación cuartil. Esa es la fórmula para sacar desviación cuartil. ¿Ya? Entonces, como ya han visto las cajas, la mediana es el cuartil 2, la desviación cuartil es la diferencia que hay para acá y para acá. ¿No? Y se dan los datos. Entonces, ¿para qué sirven estas cajas? Para ver aparición de datos atípicos, ¿no? Por ejemplo, de ahí puede salir un dato pues, que esté acá y se va a verificar afuera. Y eso se considera un dato atípico. ¿Ya? Es una caja de bigotes que da datos así hacia afuera, son datos atípicos. Y eso me habla mayormente de posición dentro de un grupo. ¿Ya? Más que de valor central, me da sobre posición de los grupos. Siguiente. ¿Para qué sirven los percentiles, por ejemplo, los cuartiles? En un caso práctico en pediatría se usa para ver crecimiento de niños. ¿Ya? En pediatría van a usar mucho lo que son percentiles, cuartiles, todo eso. Entonces, como el crecimiento de un niño no es recto, sino es exponencial, se grafican los percentiles. ¿No? Siguiente. Entonces, medidas de tendencia central y dispersión de los distintos parámetros bioquímicos y funcionalidad. ¿Cómo lo ven gráficamente? ¿Ya? Aquí tienen glicemia. ¿Qué tipo de dato es? ¿Variable? Cuantitativa. Cuantitativa. Porque la glucosa la pueden medir 150, 140, 160. ¿Ya? Entonces, en este caso, media y desviación estándar. Esta es media y esta es su desviación estándar. ¿Ya? Media y desviación estándar. Media y desviación estándar, media y desviación estándar. Con dos asteriscos le han puesto mediana y desviación cuartil. Triglicéridos no lo han hecho con media, lo han hecho con mediana y desviación cuartil. Y ¿qué más? Y presión sistólica y presión diastólica también lo han hecho con mediana y desviación cuartil. Mediana y desviación cuartil. Son diferentes formas de presentar datos y todos son cuantitativos. ¿Se han dado cuenta? Entonces ya depende de la propia persona qué información quieran presentar, o sea, qué enfoque le quieren dar al estudio, qué información quieran dar sobre el estudio, el tipo de presentación de sus datos. ¿Ya? Cuando yo quiero hablar de posición, hablo de mediana. Cuando yo quiero hablar de valor central, yo hablo de media. ¿Ya? Sí. Entonces ya vamos a pasar a la parte aplicativa en el SPSS, ya con estos conceptos básicos bien fijos para poder hablar un poquito del desarrollo. Entonces todos abren el primer tú también. A ver, la primera base de datos. Ahí es una base de datos que habla acerca de mujeres gestantes que han tenido niños. Están viendo una variable es edad, otra variable es gravidez. ¿Qué es gravidez? Acerca de qué número de partos es el que tiene. Primigestas es su primer parto, multigestas si tiene más de 3 o más partos. ¿Ya? Segundigestas es su segundo embarazo. ¿Ya? Primigesta, primer embarazo. Segundigesta, segundo. Y multi son 3 o más. ¿Ya? Ahora, tienen edad gestacional. La edad gestacional, los médicos no la medimos en meses de embarazo, la medimos en semanas de gestación. ¿Ya? La edad gestacional tenemos 30, 31, 32. ¿Ya? Hasta un máximo de 43 semanas. Lo normal es 40, pero puede llegar hasta 43 si es post-término. Días de tratamiento con una sustancia que ha sido para prevenir la anemia. ¿Ya?
FR si es que tiene algún tipo de factor de riesgo, y en este caso es o no tiene, o el factor de riesgo fue el alcohol, o el factor de riesgo fue el tabaco. Peso de nacimiento del niño, ¿ya? Comorbilidades, si estuvieron presentes o ausentes, nada más buscamos. Si hay una comorbilidad de la madre presente. ¿Ya? Estado de nacimiento del niño, si nació deprimido o nació vigoroso. Eso ya se mide con una escala especial, que lo van a llevar a deprimido o vigoroso. Deprimido es el que no llora al instante, vigoroso es el que apenas nace y llora, ¿no? Entonces todos pongan en analizar, así como están en la diapositiva, analizar. ¿Dónde está? Analizar. No sé. Doctora, una pregunta. ¿El documento que han subido ya está codificado? No, claro. Ah, verdad. O sea, ya está todo codificado, porque eso ya lo hicieron, ya. No solamente el Sí, me envió. Ya. Estaba moviendo por acá, Raya. Analizar, todos en analizar, en estadísticos, descriptivos y en descriptivos. Entonces, ya el doctor les explicó qué cosa es la reglita, qué cosa es los colorcitos, todo eso ya lo explicó el doctor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ya escuchó su clase. Ya. Entonces vamos a usar primero las cuantitativas. A ver, la edad de la madre. La edad de la madre, edad gestacional, días de tratamiento, peso al nacimiento, nivel de hemoglobina al inicio, nivel de hemoglobina al final. Y vamos a ir a acciones. Aquí en acciones tienen todos los estadísticos o parámetros que hemos visto, ¿ya? Entonces ahí ustedes posicionan, yo quiero media, yo quiero suma, yo quiero extensión típica, que vendría a ser revisión estándar, yo quiero varianza, yo quiero rango. Estos kurtosis de simetría tienen que ver con la distribución normal. Si el resultado les sale que son distribuciones normales, no se metan mucho en esa parte. Tiene que ver acerca de qué tan normal es la muestra, ¿ya? Si se acerca a la curva normal o si no se acerca, dependiendo del valor. Entonces ya, básense en esto que es más básico, ¿ya? Pero kurtosis quiere decir qué tan aplanada es la curva. Y asimetría quiere decir que qué tan asimétrico es un lado conforme el otro. Porque si hablamos de un centro, los dos tienen que ir iguales, ¿verdad? Esas son las dos características de las distribuciones. ¿Ya? Pero ya pues, pongan varianza, rango y media, ¿ya? Y pueden continuar. Y el orden de presentación puede ser según la lista de variables, si quieren alfabéticamente, si quieren medias descendentes, o medias ascendentes o descendentes. Ya eso por defecto. Al final el orden no va a tener mayor cambio en los datos. No solamente es la forma de presentación. Ya. Y le ponen aceptar. Y aquí está. Eso lo tienen que calcular con fórmulas. Ese PDF lo hacen en 2 segundos. Solamente es cosa de que sepan seleccionar qué es hacer. Entonces, edad de la madre, todos son datos, son 200 datos, ¿verdad? El N. El N quiere decir la cantidad de datos que me está generando el resultado. Rango. ¿Qué es rango? ¿Qué es rango? Rango es la cantidad de valores que tengo desde mi valor mínimo hasta mi valor máximo. ¿Ven? Máximo menos mínimo, rango. Máximo menos mínimo, rango. Rango. Te da cuál es el valor mínimo, te da cuál es el valor máximo. A todas les ha salido, ¿verdad? Sí. Ya. Te da la media, te da la definición estándar y te da la varianza si también la quieres manejar con varianza. ¿Ya? Entonces, estos datos, ¿cómo lo van a escribir en su informe o su trabajo de investigación? La edad de la madre tuvo una media de 27,43, más o menos 6,372 de definición estándar. Bien fácil, ¿sí o no? Así van a escribir todos sus datos cuantitativos. Todos los cuantitativos lo van a expresar así.
Seguimos. Analizar. Estadísticos descriptivos. Descriptivos. ¿Ya? Pongan para establecer. Para borrar todo eso. Y ahora agreguen todas las demás variables. Las demás variables que son cualitativas. Agréguenlas. Pongan en acciones. ¿Ya? Igualito, marquen todo lo que quieran. Al SPSS no le importa lo que le pidas, igual te lo va a dar. Ahora sí, Uy. La diferencia en que está en que ese SPSS te puede dar un montón de datos. O sea, el punto clave está en que tú sepas interpretar los resultados. ¿Ya? Continuar. Y bueno, está. ¿Ya? Y te saco otra tabla. Gravidez de la madre, ven que todo está igualito, ¿no? O casi parecido. Y compárenlo con el otro. En cambio, ahí los rangos eran diferentes. ¿Por qué que está igual y que está igual? Porque uno es cuantitativo y otro es cualitativo. ¿Y qué hemos hablado acerca de las variables cualitativas? Las variables cualitativas se presentan así, mínimo, máximo, media, división, segunda varianza. No se presentan así. Entonces, SPSS, si tú le das números, te va a calcular cosas. ¿Ya? Y ustedes ponen, sí, la gravidez de la madre fue de 1.98 más o menos 0.89 de desviación estándar. Y eso no existe. Eso no lo pueden poner. Las variables cualitativas no se expresan así. Entonces, SPSS, si tú le metes datos y le pones que te saque la media, te lo va a sacar, porque es un programa estadístico. Pero no te razona lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, quedó claro. Ustedes tienen que discernir qué tipo de variable es y, dependiendo de eso, el tipo de presentación de datos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no deben hacer, ¿verdad? ¿Ya? Y eso es lo que sí deben hacer. ¿Ya? Ahora, ¿cómo presento las variables cualitativas? En proporciones o porcentajes. ¿En qué más? En tasas y en razones. Eso vamos a hacer. Ahora, analizar. En estadísticos, frecuencias. Ahora sí, con gravidez de la madre. No todos, solamente gravidez de la madre, factor de riesgo y comorbilidad. Ya, eso es. Aquí ahora pongan en estadísticos. Ya. Si bien te pone esto, ya saben de que eso no lo deben poner, ¿verdad? Porque son cualitativos. Eso también no lo van a usar. También pueden ver cuartiles, puntos de corte de los grupos, percentiles. Eso no lo hacen en cualitativos. Pero te da la opción, sí te da la opción. Porque en frecuencias también puedes hacer variables cuantitativas, también lo puedes expresar así. No es lo ideal, pero lo puedes hacer. Entonces pongan aquí cancelar. Y pongan aceptar. ¿Y cómo te pone? Frecuencias, porcentaje acumulado. Eso es lo que han debido poner en alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué son estas? Categorías. Bien. Ya, categorías. ¿Qué era esto? Frecuencias. Ya. Que normalmente, ¿qué tipo de frecuencia es? Frecuencia absoluta. ¿Qué es esto? Porcentaje. O, ¿cómo se llama? Frecuencia relativa. Ya. Este porcentaje válido lo calcula SPSS dependiendo de datos válidos o datos inválidos, ¿no? De lo que llamamos pues. ¿Y qué era esto? Al final, esto no lo puse. ¿Y qué era esto? Porcentaje acumulado. O frecuencia relativa acumulada.
menos llevado en estadística, ¿verdad? Más adelante se lo voy a explicar, ¿no? Ya. Pero las variables cualitativas se expresan así: categorías, frecuencias en n y porcentajes. Como vieron la tabla de ese artículo de los postulantes a la residencia, igual, así debe presentar su resultado. Así, igualito está, ¿verdad? Entonces, ¿pueden ustedes hacer su trabajo y presentarlo así y publicarlo? Sí, es muy fácil, miren, muy fácil resultado. El SPC ya se lo ha armado. Aquí, otra comorbilidad: si está presente o ausente, frecuencia, porcentaje acumulado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está fácil, ¿verdad? Y todo se interpreta. ¿Cómo lo interpretan? A ver. Dentro de los factores de riesgo que tuvo la madre, ¿ya? El tabaco estuvo presente en el 24% de las madres. Y el alcohol en el 8% de las madres. ¿Ves? Muy fácil. Ya. Ahora, ponle el sitio. Si te debió haber hecho una asociación de la sí, ya. No, las diapositivas. ¿Perdón? Las diapositivas. ¿Qué es todo esto? Ya, sigue. Ya, esos son. Así las he tenido que servir siempre, ¿no? De lo que son cuantitativos, ¿sí? Y las que son frecuencias. Tenemos frecuencias absolutas y frecuencias relativas, ¿ya? Y aparte también el SPSS te da una alternativa. ¿Cierra eso? Otra vez el SPSS. En analizar estadísticos, frecuencias. Ya. Aquí en gráficos pueden colocarle ustedes gráficos de barras, gráficos de sectores o histogramas. ¿Qué son los histogramas? Son parecidos a los gráficos de barra, pero la diferencia es que entre ellos no debe haber espacio, porque cada bloque significa un rango, una categoría. Entonces tienen que ser todos pegados, armados pegados, ¿verdad? Ya. Pues pon ahí histogramas. Ya. Y mostrar curva normal en el histograma. Ah, no, regresa. Nada, están procesando eso. Ya salió. No sé, pero ahorita me salió. Gracias. No, cancela. ¿Cuánto establecer? Con gravidez nada más. Y con formato. Solamente uno. Ya, aquí también pueden dar, como si quieren ordenar los datos, ascendentemente, descendentemente, pero eso es lo que para la práctica no tiene mucha importancia, pero también se puede, ¿no? Y como si son muchas variables juntas, las que quieren analizar, se las puede organizar resultados según una variable o comparar las variables. No, lo que está haciendo CPS por defecto es comparar variables, se saca una, luego otra, luego otra. Entonces vean todo su gráfico. Aquí. Así. Generalmente, el histograma, ¿para qué te sirve? También te sirve para ver tendencias centrales. ¿Ya? Pero en este caso, como es cualitativas, se ve así medio raro, porque son cuantitativas. Y encima de esto se dibuja una curva normal. Ya, las variables cualitativas no tienen distribución normal. Ninguna cualitativa tiene distribución normal. Por eso es que la curva no se ve. ¿Ya? Pero hagan lo mismo en frecuencias y pongan histograma. A analizar estadísticos, frecuencias. Restablecer. Pon. No.
Nivel de hemoglobina al inicio. ¿Ya? Gráfico. Histograma. Mostrar curva normal. Continuar. Ahí te la frecuencia de cada valor, ¿no? Por eso son cuantitativas. También se pueden hacer así, pero no te da lo que te da la media, lo que te da la mediana, lo que te da la moda, que te da un grupo más compacto. Pero baja. Pero si yo lo quiero ver como histograma, sí puedo ver la curva normal. ¿Ven? Visualmente te da mayor información, pero numéricamente como dato no te da esa información. Eso te la da como la media, la mediana, la moda. ¿Ya? Pero pueden hacerlo, sí se puede hacer, todo eso se puede hacer. Y pueden discutir esto. Los datos de la hemoglobina inicial siguen una distribución normal. Por lo cual yo podría usar una prueba estadística inferencial, porque es parte de los criterios, ¿no? Ahora, creo que Juancho quería hacer break a las 6. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya. Siempre es lo que quieras. ¿Qué es Juancho? Ya. Sí. Esta es la tabla de frecuencia, pero ya con sus nombres exactos, ¿no? Por ejemplo, esta tabla fue hecha con un cuadro de edades de pacientes en los cuales hicieron sus categorías, porque a mano se hacen con categorías. ¿Qué es lo que hace? Si yo quiero tener 5 categorías, divido entre K menos 1, entre 4, para hacer mis 5 categorías. Y a todo le voy restando K, le voy restando K, le voy restando K, cada valor. El valor mínimo y el valor máximo. Es una fórmula. Y en mi estadística lo deben haber llevado, y los que no han llevado lo van a llevar. Básicamente es así: categorías, frecuencia relativa, frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? ¿Y qué cosas son los límites reales? Si la unidad es 1, a cada límite yo tengo que restarle la mitad de la unidad, para un lado y para el otro. Eso quiere decir los límites reales. Ya, porque siempre para cada dato tenemos cierto rango de error. Entonces yo no puedo decir que la edad es de 30 a 36. No, tiene que ser como la unidad es más 1 más 1 más 1. Entonces, para hacer límites reales estadísticamente, le restas la mitad de la unidad. Y esos son tus límites reales. ¿Ya? Sí. Normalmente la tabla sale así, ¿no? Calculada a mano. Pero SPSS te da los valores, tanto de valores absolutos como valores relativos. ¿Ya? Igual, las tablas de frecuencia ya las vimos. Gráficos, por ejemplo, ¿qué gráfico es? Histograma. Sí, yo fui a clase y lo Sí. ¿Y qué es esto? La curva normal no, la curva normal. La curva de distribución no. Esto es un polígono de frecuencias, ¿ya? ¿Y cómo se hace el polígono de frecuencias? ¿Cómo se hace el polígono de frecuencias? Cuando ya tienes los límites reales, el punto medio del límite real es cada punto. ¿Han visto? Punto, punto, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Ya, un polígono de frecuencia tú lo puedes armar y es una forma de expresar datos uniendo cada punto medio de cada categoría. Y si borráramos la figura de fondo,
vean nada más la línea, se forma un polígono. Y es llamado así, polígono de frecuencias. Se grafica uniendo el punto medio de cada categoría del histograma. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Es otra forma, así como el histograma te sirve para ver tendencia de datos, también te sirve para ver tendencia de datos. Cada pico quiere decir que hay como que una centralización de los datos. ¿Y cuando se presenta uno o el otro? ¿O siempre No, es una forma de verificar. Si tú quieres, puedes hacer tu histograma y encima le haces su polígono de frecuencia, ¿no? Y tú puedes explicar acerca de que un pico fue en la categoría de los 40 y otro pico, por ejemplo, en enfermedades que se den en niños y en adultos, tú vas a tener ese tipo de distribución. En un lado mayor, en niños y en ancianos, como que en la población normal, adulta normal, no vas a tener datos, y el otro pico lo ves en ancianos. Entonces, ¿cómo lo ves en el gráfico de polígono? Tú ves picos, dependiendo de qué categoría esté. ¿Ya? Para eso te sirve, para ver conglomerados de datos en alguna característica, en alguna categoría aislada. ¿Ya? Sí. Entonces, eso con lo que son descriptivos. Ahora tenemos medidas de sensación. Riesgo relativo, OR, R de Pearson y R de Stirling. ¿Qué significa correlación? La correlación es cuando yo quiero ver algún tipo de factor de causa-efecto, ¿ya? O algún tipo de factor de riesgo, ¿ya? Aquí normalmente los médicos nos basamos en factores de riesgo, ¿no? El fumar es un factor de riesgo para contraer cáncer de pulmón, ¿no? El no usar métodos anticonceptivos de barrera es un factor de riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La aterosclerosis es un factor de riesgo para contraer enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Y así, podemos hablar de factores. Siempre en medicina van a hablar acerca de factores de riesgo y fenómenos de causa-efecto, ¿no? Tenemos la enfermedad, que es el efecto, y estamos buscando la causa, que puede ser el agente causal, ¿verdad? Entonces, dentro de los estudios, tenemos los estudios de casos y controles. Los casos sin controles son estudios que van desde el efecto, o sea, yo ya tengo la enfermedad y quiero ver la causa. Para eso son los casos y controles. O sea, yo tengo una enfermedad, por ejemplo, cáncer de pulmón, ¿ya? Y yo quiero ver la causa. Entonces, ¿qué cosa me pudo haber provocado el cáncer de pulmón? Y busco un montón de posibles causas para ese efecto. Es un estudio de caso y control. Y si yo quiero ver si realmente hay asociación, por eso se llama correlación, medida de asociación o de correlación, si realmente hay alguna asociación entre el que yo tenga cáncer de pulmón y el que yo fume, el que yo tome alcohol, el que yo viva en la altura, X factor, yo uso, ¿qué tipo de medida? El riesgo relativo, ¿ya? Entonces, en los estudios de casos y controles que van del efecto a buscar las múltiples causas, por eso son factores de riesgo multicausales, ¿ya? Yo uso riesgo relativo. Y en los estudios de cohortes, ¿ya? Yo uso ¿qué? Odds ratio. Odds ratio en realidad es un cociente que lo que en realidad hace es como que un cociente de odds. Ya, odds significa una probabilidad y el odds ratio es como que una razón de probabilidades, ¿ya? Y tiene una fórmula bonita que no se saca, pero eso ya es estadística, ¿ya? La R de Pearson es también un tipo de medida de asociación, pero que se usa en tipos de variables cuantitativas, ¿ya? Y la R de Spearman es un tipo de correlación que se usa en ¿qué? En variables cualitativas, ¿ya? Y que por lo menos tengan una categoría ordinal, ¿ya? Nominales generalmente no, ordinales. Entonces, en la pregunta que decía
según la prueba, y si tengo una variable cuantitativa, ¿qué R voy a usar? ¿Qué tipo de correlación? Pearson, era Pearson. O sea, SPSS no te discrimina si yo quiero Pearson, si yo quiero Spearman. No, SPSS te da toda la información y tú tienes que saber cuál de las dos vas a usar. Y en el caso de la variable que era cuantitativa, usábamos Pearson. Y Pearson tenía una P menor de 0.05. Entonces, ¿era significativo o no era significativo? Sí, era significativo. Ya, entonces vamos al SPSS. Ya, entonces en el SPSS vamos a analizar, ¿ya? En estadísticas descriptivas y vamos a poner en tablas de contingencia. Para esto, ¿qué es una tabla de contingencia? Ya, una tabla de contingencia es una tabla que yo voy a formar cruzando dos variables para ver si entre ellas va a haber algún tipo de asociación. ¿Ya? Una tabla de contingencia. Entonces, filas, ¿qué eran filas? Así, ¿verdad? En filas siempre ponemos en filas siempre vamos a poner el factor de riesgo, ¿ya? En este caso, ¿qué factor de riesgo tenemos? Comorbilidad, por ejemplo. No, factor de riesgo. ¿Qué dice factor de riesgo? ¿Ya? No, factor de riesgo. Sí, factor de riesgo. Y en columnas, que sería la enfermedad, vamos a ver... no, estado de nacer, sí, estado de nacer. ¿Ya? En filas, factor de riesgo, y en columnas, estado de nacer. ¿Ya? Vamos a estadísticos. Miren que ahí yo tengo chi cuadrado. Correlaciones, marquen correlaciones. ¿Ya? Y pongan continuar. Y pongan casillas. SPSS les da una opción para que ustedes pongan los observados. El observado es el dato que siempre está contabilizado. O sea, hay 18, hay 20, hay 30. El esperado es el que, en un modelo ideal de que la varianza sea 0 y todo sea 0, o sea, que el error sea mínimo, se va a calcular un dato, eso es el esperado. ¿Ya? También les da la opción, aquí en porcentajes, que yo ponga porcentajes por filas, porcentajes por columnas o porcentaje total. Ahora marco porcentaje total. ¿Ya? Y eso de residuos ya es para un análisis más avanzado acerca del tipo de error y todo eso. Ya no vamos a entrar. Ya, continúe. Y pongan así. Baja un poquito. Entonces, factor de riesgo, si estaba ausente, si era tabaco, si era alcohol. Esto van a ser deprimido, vigoroso. Ya. Aquí, ¿qué escogimos? Porcentajes del total, ¿verdad? Entonces, porcentaje del total de todos los niños, los que nacieron deprimidos, teniendo factor de riesgo ausente, fue el 38,5%. ¿Entendieron? A ver, no se fijen ahorita en los porcentajes. Fíjense solamente en el recuento. Ya, 77, 56, 31, 17, 12, 4, 120, 80. ¿No? Ya. Tienes total de los que tienen ausente, total de los que tienen tabaco, total de los que tienen alcohol, total de los deprimidos, total de los vigorosos. ¿Verdad? Con relación a que el total de ambos es el 100%, cada casilla independiente tiene su porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos niños nacieron deprimidos habiendo la madre consumido alcohol. 6%. Ahí está.
lo encuentro acá en porcentaje, me lo da el SPSS. Entonces, de mis niños deprimidos, siendo que la madre consumió alcohol, solamente fue un 6% del total. ¿Ya? Luego, yo quiero saber de los vigorosos, ¿cuántos pusieron vigorosos siendo que la madre no tuvo factor de riesgo? ¿No? ¿Cuánto es? Madre que no tuvo factor de riesgo y nació vigoroso, 29.5. ¿Ya? Cuando yo quiero hacer información seleccionada, yo puedo hacer porcentaje total, pero también puedo hacer porcentaje de filas o porcentaje de columnas, dependiendo de la información que yo quiera mostrar. ¿Ya? Ahora, la frecuencia esperada que está calculada es como lo que en un modelo ideal yo tendría. No, eso lo usan cuando quieren calcular chi cuadrado, pero la computadora también lo hacen, así que no es tan necesario que lo hagan. Es cuando ya quieren comenzar a aplicar chi cuadrado manual, lo usan, frecuencias esperadas. Ya, entonces vamos a volver a hacer para que lo practiquen. Entonces, ¿en dónde era? Analizaron, ¿verdad? ¿En dónde era? Estadísticos, tablas de contingencia. Ya. Entonces, restablecer, todo restablecer. Otra vez. Entonces, ¿qué teníamos en filas? El factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a ver el factor de riesgo, comorbilidades. ¿Ya? Comorbilidad de la madre. Factor de riesgo. ¿Ya? Y en columnas, estado al nacer. No, estado al nacer. Vamos a estadísticos. Correlaciones. ¿Ya? Continuar. En casillas. Aquí solamente observada y no normalmente esperada. Yo quiero porcentaje por filas. ¿Ya? ¿Ya? Y continuar. Y aceptar. Entonces, si solamente nos fijamos en los datos, no sé cómo es. Si solamente nos fijamos en la fila, ven que cada fila tiene un 100%, ¿no? Entonces, como yo paso porcentaje por filas, cada fila me va a dar su 100%. Entonces yo puedo decir, dentro de los pacientes que tuvieron presentes comorbilidades, que fueron 49 y 16, ya, el 75,4 estuvo deprimido y el 24,6 estuvo vigoroso. Pero esto en relación a ¿qué? A los 65 que tuvieron presente comorbilidades. No al total, sino solamente a esta categoría. ¿Ya? El SPSS también me da esa acción. Yo lo puedo hacer al revés. Dentro de los deprimidos, bueno, aquí no está puesto, ¿no? Pero si le pusiéramos columnas, yo puedo hablar así. De los deprimidos, el 75,4 tuvo presente comorbilidad y el 52,6 tuvo ausente comorbilidad. No, obviamente no es así, ¿no? Tienen que sumar 100, pero lo podemos hacer así. Ya si quieren háganlo y vean la diferencia, ¿no? Sí, ahora ya en su casa se llevan a base de datos, practiquen, hagan, discutan resultados, ¿no? Comiencen a analizar sus trabajos que tienen por ahí guardados, de primer año, de epidemia, que tengo que presentarlo. ¿ya? Entonces, no lo borraste, te he agrupado todos los porcentajes. Sí, bueno. Claro, pues así confunde. Acuérdense que cuando quieren sacar un nuevo dato tienen que poner restablecer y borrar los datos anteriores. Quiero tratarlo porque en filas era como